Bienvenidos estudiantes a la unidad número 1 de su curso Modelación Financiera Internacional 2. Esta unidad número 1 lleva por nombre Modelos Financieros basados en riesgos y estaremos viendo dos temáticas. La primera, modelos financieros y la segunda, análisis de riesgos. En la primera unidad, modelos financieros, estaremos viendo la conceptualización de un modelo, clasificación de modelos y etapas para la creación de un modelo financiero. En el subtema 2, análisis de riesgo, estaremos viendo definición de riesgo e incertidumbre, generalidades del riesgo, medición del riesgo y el riesgo y la incertidumbre en las decisiones de inversión y financiación. Los invito a revisar todo el material de apoyo, presentaciones y videos y a realizar todas las actividades evaluativas de esta unidad número 1. Modelos financieros basados en riesgo. Vamos a hablar sobre modelos financieros. Cabe destacar que vamos a tomar estas temáticas basados en el libro de Modelos Financieros con Excel, herramientas para mejorar la toma de decisiones de Jairo Gutiérrez Carmona, del año 2007. ¿Qué es modelos financieros? Los modelos financieros no predicen el futuro. Los modelos financieros no reemplazan el proceso de planeación de una empresa. Es importante destacar estas dos frases antes de entender lo que es un modelo financiero. No creamos que nuestro modelo financiero nos va a predecir lo que va a pasar en el futuro. Tampoco que estos modelos financieros van a reemplazar todo el proceso de planeación estratégica o de planeación financiera que tenemos dentro de las organizaciones. Primero, vamos a definir lo que es el concepto de modelo como tal. Modelo es una abstracción de la realidad y se puede presentar de tres tipos. Primero, los modelos físicos, en el cual nos abstraemos de la realidad y simplemente tomamos unos materiales para hacer a escala un modelo de esa realidad. Por ejemplo, una maqueta de un edificio. También tenemos modelos análogos, y estos modelos análogos lo que nos hacen es una representación de la realidad uniendo sus elementos. Por ejemplo, cuando vemos un mapa de rutas entre dos destinos. Tercero, tenemos los modelos simbólicos. En los modelos simbólicos simplemente sacamos de la realidad con unos modelos cuantitativos o matemáticos en el cual podemos expresar lo que está sucediendo en determinada organización. Por ejemplo, los estados financieros de las organizaciones, los cuales tenemos el balance general, estado de resultados y los demás estados financieros, lo que nos muestra como un bosquejo de cómo está la organización en estos momentos. Modelo financiero. Entendemos como modelo o modelaje financiero la acción de crear modelos para reproducir situaciones y consiste en descubrir las relaciones que se representan en una situación determinada y plasmarlas a través de símbolos o geográficamente en un modelo que puede calcular resultados. Por ejemplo, tenemos que los costos de producción son igual a la materia prima más la mano de obra directa más los costos indirectos de fabricación. Aquí tenemos unas representaciones de lo que es la materia prima, de lo que es la mano de obra y de lo que son los costos indirectos de fabricación. Y cada uno de ellos nosotros podemos desglosarlo y dependiendo de cómo se den esas variables de entrada, en ese desglose que le hagamos, por ejemplo, de la materia prima, sabemos que tenemos que tener la cantidad que compramos, el precio de compra, inventario final, inventario inicial, y con base a ello vamos a tener un resultado de la materia prima. A su vez, vamos a hacer lo mismo con la mano de obra y a su vez vamos a hacer lo mismo con los costos indirectos de fabricación. Dependiendo de cómo se den estas variables que están en la base o que son la entrada del modelo, vamos a tener unos resultados. Utilizando el modelaje financiero, es posible descubrir y establecer todas las relaciones que se presentan en una situación entre sus elementos y por lo tanto estudiar su funcionamiento y los resultados que producirá ante determinadas circunstancias. Con todas estas herramientas nosotros podemos tomar decisiones a futuro, decisiones que nos ayudarán a alcanzar esas metas que hemos tenido en nuestro proceso de planeación. Es importante determinar las variables de los modelos financieros. Tenemos variables elementales de entrada, variables intermedias o de proceso y las variables de resultado o de salida. Las variables elementales de entrada se dividen en dos. Las variables elementales de decisión, que son esas variables que la empresa puede controlar. Por ejemplo, la empresa puede controlar o puede digitar el precio y la cantidad de unidades que va a vender. Esto a su vez multiplicado nos va a dar cuáles son los ingresos. Estas son las variables de entrada que la empresa o la organización podría estar manejando.
Pero tenemos otras variables, que son variables elementales de ambiente, y son esas variables que son del entorno, que son del contexto organizacional en el sector donde nos estamos moviendo y que la empresa no puede controlar. Por ejemplo, de que los precios estén aumentando un poco más del IPC, o que nuestra cantidad se esté vendiendo o nosotros estemos produciendo por encima del PIB. Son variables que son sectoriales o que son de la economía en general y se les llama variables elementales del ambiente. Las variables intermedias o del proceso son ese tipo de relaciones que hay entre las diferentes variables y que nos podrían estar dando un resultado. En el ejemplo que hicimos ahora, por ejemplo, ¿cómo calculamos el ingreso de una organización? Multiplicando el precio por las cantidades vendidas. Este proceso de determinar el ingreso lo llamaríamos una variable intermedia o de proceso. Y para terminar, tenemos las variables de resultado de salida, las cuales son el resultado de toda la interrelación de variables de entrada. Se les hace un proceso y todo ese resultado que nosotros obtenemos. Por ejemplo, cuáles son los estados financieros que vamos a obtener con todo el proceso que obtuvimos, cuál va a ser la rentabilidad, cuál va a ser el EVA, cuál va a ser el capital de trabajo. Es decir, ya son resultados con los cuales yo puedo tomar decisiones. Hay una clasificación de los modelos y se clasifican según cuál sea el objetivo que nosotros queremos lograr. Ojo, no necesariamente nosotros tenemos que utilizar una clasificación de estos modelos. Nosotros podríamos estar utilizando varios según cuál sea ese objetivo, como ya lo había comentado. Vamos a clasificar de primera mano los modelos según su propósito. Y para ello tenemos un modelo normativo en el cual nosotros armamos un modelo para cumplir con determinada norma. Por ejemplo, nosotros podemos crear cierto modelo para cumplir con una normativa de salud ocupacional. Entonces nosotros lo que determinamos es cuáles son las variables de entrada, cuál es el proceso y cuál sería el resultado y si estaríamos cumpliendo o no estaríamos cumpliendo determinada norma. Un modelo experimental es en el cual nosotros armamos un modelo simplemente para experimentar cuál va a ser el comportamiento de esas variables de entrada cuando nosotros estemos interrelacionando y armamos diferentes escenarios. Modelo exploratorio en el cual nosotros desconocemos cuál podría ser ese resultado final y nosotros lo que hacemos es un modelo simplemente para explorar los posibles resultados y con base a la exploración tomar la decisión si podemos montar ya en tiempo real, si podemos montar realmente ese modelo que nosotros estamos analizando. Y por último, el modelo de pronóstico, en el cual yo quiero pronosticar cómo se van a comportar mis variables de salida dependiendo del comportamiento de las variables de entrada y de su procesamiento dentro de este modelo. También tenemos el modelo según el horizonte de tiempo involucrado. Tenemos a corto plazo que le llamamos modelos operacionales. Tenemos modelos de control que normalmente son para medianos plazos. Y tenemos modelos de planeación que son normalmente los que utilizamos para el largo plazo. También tenemos modelos según la metodología de solución y tenemos modelos de optimización y modelos de simulación. Modelos de optimización es el cual yo plasmo o planteo un modelo para optimizar lo que ya está planteado. Simplemente analizo cómo podría ser el comportamiento de las variables para optimizar mis resultados. Un modelo de simulación es que simplemente armo el modelo para simular diferentes escenarios. También tengo modelos según la forma de cuantificar las variables. Tengo modelos determinísticos y modelos probabilísticos. Modelos determinísticos es donde no va a depender de una distribución de probabilidad, sino que simplemente yo voy a analizar las entradas de este modelo sin analizar su comportamiento. Voy a colocar las entradas del modelo, pero sin analizar sus comportamientos, a diferencia de los modelos probabilísticos en los cuales yo tengo que determinar cuál es su distribución. Ahora tenemos modelos según el grado de detalle y son los modelos explicativos y los modelos aplicativos. Modelos explicativos simplemente se hace para hacer una explicación de determinado comportamiento. Los aplicativos son los que nosotros realizamos para poder aplicarlos o implementarlos en la organización. Es importante recalcar que todos los modelos financieros deberían estar basándose con un enfoque sistémico. Es decir, vamos a tener una entrada, vamos a tener un proceso y vamos a tener una salida. ¿Qué son las entradas? Son todas las variables que yo quiero analizar.
son los parámetros, son los supuestos, son las políticas. Luego, todos estos elementos de entrada se hace una relación entre ellos, es decir, se relacionan estos componentes y lo cual me va a dar una salida o unos resultados que son los que yo voy a analizar y con los cuales yo voy a tomar decisiones. Las etapas para la creación de un modelo financiero. La creación de un modelo financiero comienza mucho antes de digitar el primer valor en la celda de una hoja de cálculo y va mucho más allá que simplemente crear una hoja de cálculo en Excel o cualquier instrumento de simulación que nosotros estemos utilizando. Lo anterior debido a que el modelo financiero debe ser la representación general de una situación y por lo tanto debe funcionar como cualquier dato de entrada y no solo para el caso que se está utilizando. Siguiendo este enfoque de sistema que vimos anteriormente, el de entrada, procesos, salidas, las etapas para la creación de un modelo financiero es el siguiente. Primero, tenemos que conocer los antecedentes de la situación. Vamos a tener que tenemos un modelador, una persona que es el modelador, el que va a realizar el modelo, y una persona que es el experto temático o teórico de lo cual vamos a modelar. Entonces, de primera mano es conocer los antecedentes de la situación, es conocer cuál es la situación que se pretende resolver. Uno debería hacerse preguntas como ¿qué decisiones se tomarán con el modelo? ¿Cuál será la frecuencia de uso de este modelo? ¿Quién lo utilizará? ¿Cómo se utilizará? Y se define el nivel de detalle exigido para el modelo, así como el tiempo que se requiere dedicar para su elaboración. Segundo paso, definir salidas y entradas del modelo. Acá se determina la información que debe producir el modelo, es decir, las salidas, y así conocer las entradas que se requieren para obtener estas salidas que nosotros estamos requiriendo. ¿Dónde se encuentran las entradas? Es una pregunta importante que nosotros tenemos que hacernos en este segundo paso. ¿Cómo se deben procesar estas entradas y cómo se deben presentar las salidas? El tercer paso o la tercera etapa para la creación de un modelo financiero es conocer el ambiente de uso del modelo, es decir, determinar las medidas que se deben tomar en cuanto a seguridad, validación de entradas, niveles de ayuda que se deben proporcionar y documentación que se debe ofrecer. La cuarta etapa es entender el problema que se modelará, es tener conocimientos teóricos precisos del tema sobre el que se trata el modelo. Etapa número 5. Anticipar las herramientas necesarias. Acá se debe identificar los aspectos. Dos aspectos. El aspecto 1, el grado de dificultad de los cálculos que deben efectuarse. El 2 es cuáles son las herramientas del simulador que deben utilizarse para llevar a cabo los cálculos de manera más eficiente. La etapa número 6 es diseñar el modelo, en el cual se hace un diseño grueso del modelo, utilizando un enfoque sistémico de entrada, proceso y salida, como ya lo hemos mencionado. La etapa número 7 es desarrollar el modelo, es decir, se inicia el trabajo en la hoja de cálculo o en el simulador que estemos utilizando. En esta etapa se debe ser experto en la herramienta y en finanzas, porque estamos haciendo un modelo financiero. La etapa número 8 es calibrar el modelo, es decir, una vez constituido el modelo, se procede a depurar las cifras que se utilizan en la entrada y a verificar si las salidas que se producen son razonables. La etapa número 9 es probar el modelo, es decir, verificar la lógica de la respuesta, pero especialmente los cambios que se producen en estas cuando se efectúan variaciones en los datos de entrada. Hay que probar todas las posibles variantes. Y la última etapa, la número 10, es documentar el modelo. Es decir, es importante dejar documentado y estandarizado los supuestos hechos en el modelo para que ayude a la utilización y al mantenimiento del mismo. Vamos a entrar en el tema de análisis de riesgo. Vamos a entender, primero, que hay dos componentes que explican nuestra incapacidad para predecir de forma precisa un evento futuro. El primer componente es el riesgo, y este es un efecto aleatorio propio del sistema bajo análisis. Se puede reducir alterando el sistema. El otro elemento es la incertidumbre, que es el nivel de ignorancia del evaluador acerca de los parámetros que caracterizan el sistema a modelar. Se puede reducir a veces con mediciones adicionales o mayor estudio o consulta a expertos. La combinación de ambos nos da la variabilidad total y es la combinación del riesgo e incertidumbre. Tanto el riesgo como la incertidumbre se describen mediante distribuciones de probabilidad.
Por lo tanto, una distribución de probabilidad puede reflejar en parte el carácter estocástico del sistema analizado y en parte la incertidumbre acerca del comportamiento de la variable. Los resultados que se obtengan de un modelo de este tipo reflejarán la variabilidad total, el efecto conjunto del riesgo y la incertidumbre, como lo habíamos comentado. Vamos a definir un poco riesgo o vamos a ver diferentes definiciones de riesgo. De acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, riesgo significa contingencia o proximidad a un daño. La declaración número 9 sobre las normas para las prácticas profesionales de auditoría, la CIAS 9, emitida por el Instituto Americano de Auditores Internos, señala el riesgo como la posibilidad de que un evento o acción pueda afectar en forma adversa la organización. De acuerdo con las prácticas líderes, riesgo se define o se refiere a un hecho, una acción o una omisión que podría afectar adversamente la capacidad de una organización para lograr sus objetivos de negocio y ejecutar sus estrategias con éxito. Incluye tanto la ocurrencia de acontecimientos negativos o eventos inesperados como la ausencia o subaprovechamiento de oportunidades. Características del riesgo. El riesgo, incertidumbre en cuanto a su materialización, incertidumbre en cuanto a la cuantía y también hay incertidumbre en cuanto al momento. Es decir, no tenemos certeza de cuándo se va a materializar o llevarse a cabo ese riesgo, de cuál va a ser la cuantía de ese riesgo o la pérdida que nosotros podamos tener y tampoco en cuanto al momento en el cual se va a realizar o se va a materializar ese riesgo. Vamos a definir diferentes clases de riesgo. Primero, riesgo de mercado. Se entiende por riesgo de mercado la posibilidad de que las entidades incurran en pérdidas asociadas a la disminución del valor de sus portafolios, las caídas del valor de las carteras colectivas o a fondos que lo administran, por efectos de cambios en el precio de los instrumentos financieros en los cuales se mantienen posiciones dentro o fuera del balance. Riesgo de crédito o riesgo crediticio. Es la posibilidad de que una entidad incurra en pérdidas y se disminuya el valor de sus activos como consecuencia de que un deudor o contraparte incumpla sus obligaciones. El riesgo de crédito o riesgo crediticio es la posibilidad de incurrir en pérdidas por cambio en la calidad crediticia de un emisor. Riesgo de liquidez es la contingencia de que la entidad incurra en pérdidas excesivas por la venta de activos a descuentos inusuales y significativos, con el fin de disponer rápidamente de los recursos necesarios para cumplir con sus obligaciones contractuales. Riesgo operativo se entenderá como la posibilidad de que se ocasionen pérdidas financieras por eventos derivados de fallas o insuficiencias en los procesos, personas, tecnologías de información o por eventos externos. Incluye el riesgo legal y reputacional asociados a tales factores. Riesgo operativo se entiende como la posibilidad de que se ocasionen pérdidas financieras por eventos derivados de fallas o insuficiencias en los procesos, personas, tecnologías de información y por eventos externos. Acá se incluye el riesgo legal y el riesgo reputacional, asociados a tales factores. El riesgo operativo no hace referencia a la posibilidad de pérdidas originadas por cambios inesperados en el entorno económico, político y o social. Dentro de este riesgo operativo, dos riesgos, el legal y el reputacional. El riesgo legal es la posibilidad de pérdida en que incurre una entidad al ser sancionada, multada u obligada a indemnizar daños como resultado del incumplimiento de normas o regulaciones y obligaciones contractuales. El riesgo legal surge también como consecuencia de fallas en los contratos y transacciones derivadas de actuaciones malintencionadas, negligencia o actos involuntarios que afectan la formalización o ejecución de contratos o transacciones. El riesgo reputacional es la posibilidad de pérdida en que incurre una entidad por desprestigio, mala imagen, publicidad negativa, cierta o no, respecto a la institución y sus prácticas de negocio, que cause pérdida de clientes, disminución de ingresos o procesos judiciales. El riesgo de que se forme una opinión pública negativa sobre el producto o servicio prestado, este es el riesgo reputacional. Vamos a hablar un poco sobre la administración del riesgo. Según el estándar australiano neozelandés de administración de riesgo AS/NZS 4360 de 1999, tenemos un estándar para la administración de riesgo, en el cual existen unas fases o unos pasos que debemos seguir para
esta administración de riesgo? Comenzamos por establecer el contexto estratégico, el contexto organizacional, el contexto de administración de riesgo, desarrollar criterios y decidir la estructura en cuanto a este contexto. Luego que nosotros establecemos o hacemos un diagnóstico de este contexto, identificamos los riesgos, es decir, qué puede suceder y cómo puede suceder. Luego analizamos estos riesgos, determinamos controles existentes para estos riesgos, si existen o no existen, determinar las probabilidades de materialización del riesgo y determinar el impacto, las consecuencias de este riesgo. Con esos dos elementos, es decir, la probabilidad de ocurrencia y el impacto o determinar las consecuencias que pueda tener este riesgo, ahí estimamos el nivel de riesgo en el cual estamos sometidos en la organización. Luego evaluamos el riesgo, comparar contra los criterios y establecer prioridades de riesgo. Acá se viene una decisión. ¿Aceptamos o no aceptamos el riesgo? Porque si lo aceptamos, entonces tenemos que monitorearlo y revisarlo. Pero si no lo aceptamos, entonces tenemos que transferirlo o mitigarlo. Y para ello hacemos el plan de tratamiento de riesgo, el cual identificamos opciones para tratarlo, para mitigarlo, para transferirlo, evaluar las opciones de tratamiento, seleccionar las opciones de tratamiento, preparar los planes para hacerle frente a estos riesgos e implementar los planes. Es importante que todo este proceso se comunique y se consulte, se monitoree y se revise. Acá podemos ver un mapa de riesgo en el cual podemos tener la frecuencia de ocurrencia de ese riesgo y el impacto que podría tener. Muchas veces esta frecuencia la podríamos cambiar por probabilidades de ocurrencia y el impacto que podríamos tener. Pero normalmente tenemos de muy frecuente, probable, improbable o rara vez. Y dependiendo del impacto, que sea menor, moderado, mayor impacto o catastrófico, nos podría llevar a riesgos aceptables, riesgos inaceptables y a los riesgos inadmisibles, los cuales son muy frecuentes y tienen muy alto impacto. Según el SARO, en su capítulo 23 de la Circular Contable y Financiera 100 de 1995 de la Superintendencia Financiera de Colombia, se hacen unas clasificaciones, es decir, categorías de riesgo y factores de riesgo. Entonces, como categoría de riesgo se entiende que son aquellos incidentes que generan pérdidas por riesgo operativo en las entidades, es decir, fraude interno, fraude externo, relaciones laborales, cliente, daño de activo físico, fallas tecnológicas, ejecución y administración de procesos. Los factores de riesgo se entiende por factores de riesgo como factores de riesgo a las fuentes generadoras de riesgos operativos que pueden o no generar pérdidas. Por ejemplo, tenemos factores de riesgo interno como el recurso humano, los procesos, la tecnología o la infraestructura. Pero también tenemos factores de riesgo externo, que son situaciones asociadas a la fuerza de la naturaleza u ocasionadas por terceros, que escapan en cuanto a su causa y origen al control de la organización o entidad. El riesgo y la incertidumbre en las decisiones de inversión y financiación. Como nosotros sabemos, existe una relación directamente proporcional entre el riesgo y el beneficio que se tiene en cualquier tipo de inversión o en cualquier tipo de financiación que se realiza. Es decir, a mayor riesgo, mayor beneficio o mayor rentabilidad. Por ello, nosotros tenemos un riesgo de crédito, el cual es directamente proporcional. Es decir, entre más riesgo que nosotros tengamos a nivel crediticio, mayor será el beneficio. Pero también tenemos un riesgo de mercado, en el cual el riesgo de mercado, aunque es un poco más suave respecto al riesgo de crédito, también podemos ver que a mayor riesgo tendremos mayores beneficios, pero solamente que a unas dimensiones menor que el riesgo de crédito. Y el riesgo operativo, podríamos decir que nosotros mantenemos un beneficio al mismo nivel de riesgo. Es decir, nosotros identificamos nuestros riesgos operativos y podríamos tener los mismos impactos en nuestros ingresos y por lo tanto mantenernos constantes o estables en ese riesgo. Estimados estudiantes, los invito a revisar todos los documentos, videos y material de apoyo que hemos colocado en la plataforma virtual, así que no se les olvide participar en el foro y en las actividades evaluables para fortalecer y anclar mejor el conocimiento.